Hola nuevamente a todos, ¿cómo estamos? Ya otra vez por acá. Me había ausentado unos mesecitos ahí por todas las fiestas de este diciembre y también pues el trabajo. Ustedes saben, a veces a uno lo, lo condiciona bastante. Entonces, vamos a seguir con la línea de los videos de resistencia y materiales. La vez pasada habíamos realizado ejercicios que tienen que ver con el cortante. Ahora vamos a introducirnos al tema que es muy importante, que la verdad podríamos decir que parte de la ingeniería civil en cuanto al desarrollo de estructuras está bastante influenciado por el siguiente tema. ¿Cuál es? El esfuerzos de flexión. Entonces, estudiamos uno de los temas más importantes ahora, la flexión. ¿En qué consiste la flexión? Nosotros tenemos una viga que va a estar sometido en su eje principal a un momento de flexión, que es este de acá, respecto al eje centroidal. Queremos identificar cuáles son los efectos que se van a tener en los bordes de este elemento una vez esté flectado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, antes de eso, vamos a ya de una sola vez entrar a la ecuación directamente, que el esfuerzo de flexión es igual al momento aplicado por C, donde C es esta distancia de acá, entre la inercia de la viga respecto a su eje centroidal. El sigma es el esfuerzo, m es el momento de flexión y es la inercia de la viga. Por tanto, desarrollaremos ahora la ecuación del esfuerzo. ¿Cómo se llega a esa expresión del esfuerzo de flexión? Bueno, primeramente tenemos este caso particular de análisis donde hay una viga en voladizo, que es una viga en un extremo que está empotrada y en el otro libre con una carga aplicada P. Vamos ahora a determinar cómo es que ella se curva en su plano. Entonces vemos bien de que esta carga P hace que esta viga gire primero una distancia delta de deflexión y luego ella va a tener a lo largo de su eje va a ir deformándose con un ángulo de inclinación que podríamos llamar teta. Entonces, pero nuestro enfoque no va a ser encontrar esas deformaciones, sino es a través de este esquema de deformación, o sea, a través de la parte geométrica, establecer los, las relaciones que me permitan luego combinarlas con la parte de eh, lo que es el módulo de elasticidad, lo que son las propiedades de elasticidad del material y obtener nuestra ecuación de momento. Entonces, empecemos. Lo primero que hay que entender acá es que necesitamos definir el concepto de curvatura. ¿Qué es curvatura? Es la relación que hay en una, simplemente podemos decir así, es un círculo que se define de ciertos radios que son aleatorios, pero que me van a permitir definir en ciertos tramos arcos de longitudes variables que definan cuando, por ejemplo, una viga sufre una deformación. Entonces, la curvatura del eje longitudinal de la viga está generado por la carga en el extremo P. Si de estos puntos se trazan este, trazos que son perpendiculares entre sí a este eje de la viga y se mide este ángulo llamándolo delta teta, podríamos encontrar aquí qué relaciones hay entre ρ, que es el radio de curvatura, delta teta, que es el ángulo infinitesimal girado, y luego la distancia delta x. Cabe indicar que estas distancias son muy pequeñas y que con ellas se van a hacer el desarrollo de las expresiones. Entonces, ρ es el radio de curvatura. O' es el centro a donde se genera la curvatura. M1 y M2 son dos puntos arbitrarios que seleccionamos de donde establecimos los puntos de tangencia. Delta teta es el ángulo diferencial entre esas líneas y ds es el ángulo que forma de teta. ds es igual a ρ por d teta.
¿Okay? El concepto de curvatura nace del término del radio de curvatura y es el inverso del radio de curvatura. ¿Ya? Entonces, esto es nuestro curvatura K. Por tanto, ρ por delta teta es igual a delta S. Vamos a hacer una simplificación donde ds o sí, el delta S, en este caso ds, sea aproximadamente de teta para ángulos pequeños, o sea, para ángulos de giros pequeños. Entonces, este es nuestro punto de partida también. Son dos. Uno, de que podemos establecer ese cambio en longitud producto de la curvatura como ρ por d teta. ¿Okay? Y aquí pueden hacer que d teta a dx es igual a ρ. Y otras expresiones más. ¿Okay? Entonces, llegamos a este punto. Si empezamos a desarrollar, sustituimos este valor aquí y este valor acá, tenemos que K o la curvatura es 1 sobre ρ, donde 1 sobre ρ, aquí 1 sobre ρ es igual a ds sobre d teta, que es igual a dx sobre d teta. Entonces se sustituye aquí y ya llegamos con esta expresión. Claro, cabe indicar que aquí ρ está en el numerador, hay que invertir los términos, o sea, para poderlo establecer acá. Entonces, d teta entre ds pasa a ser d teta entre dx. Por lo tanto, K es igual a d teta entre dx. Aquí directamente sustituyendo 1 entre, si ven acá, ds entre d teta es igual a d teta entre ds, y como ds es dx, entonces sería d teta entre dx. Nuestra curvatura es igual a d teta entre dx. Sigamos. Ok, entonces ya sabemos que nuestra curvatura es d teta entre dx. Vamos a asumir que por este caso, y también según la referencia bibliográfica que estamos consultando, esta es la convención de signos que se van a considerar positivos en curvatura hacia abajo, dado que si logramos ver los ejes Y positivos están hacia abajo. Entonces, si esto, un caso, lo tuviéramos así, donde Y es positivo, entonces nuestra curvatura estaría bien. Eso solo es una simple convención que se usa pues para poder facilitar a la hora de los cálculos. Por tanto, una vez ya definida la curvatura, sabemos bien que la curvatura K era de teta entre dx. Esto es geométrico, hay que ver qué hacemos con esto. Antes de eso es necesario definir a través de esta expresión de elemento aquí de video que tenemos, que la línea SS es nuestra línea centroidal de nuestro elemento estructural, que en este caso es una viga, que las deformaciones longitudinales máximas en los extremos de la viga pueden estar o a tensión o a compresión, que la deformación a nivel del eje neutro es nula, ya lo vamos a ver por qué, y que existe una simetría respecto al eje Y. Y la deformación se da justo solamente en el plano XY, aquí en este plano. Ok, y ahora, si traemos nuestra viga que está sometida a una curvatura y empezamos a analizar estos elementos de estas rectas M, E, P y F y Q, y del eje neutro ubicamos una línea a una distancia Y, podemos ver que una vez que ella empiece a curvarse, estos planos sobre esta viga van a rotar, y al rotar, ¿qué va a suceder? Que unas fibras se van a comprimir y a cortar y otras fibras se van a alargar producto de la influencia de la flexión y de la curvatura que se da ahí en ese elemento. Nuestro trabajo va a ser cómo yo puedo ir relacionando la curvatura ρ con tanto de teta como de x, como el cambio en y cómo calculo también
la deformación unitaria de esta fibra. Ahí es donde está el caso. ¿Cómo yo encuentro la deformación unitaria? Que de ahí empiezo a formular geométricamente nuestros análisis necesarios. Entonces, fíjense bien, la longitud 1 va a ser esta distancia de acá, donde ρ menos y, perdón, esta distancia es el radio, ρ menos y. L1 va a ser esta distancia, que va a ser la que encontramos ahorita una vez se deformó. Entonces, L1 es igual al radio punto de teta, que es el cambio. Entonces, si ya sabíamos que nuestra curvatura era d teta sobre dx, el inverso de ella es ρ, que es igual a dx sobre d teta. Entonces, ese lo sustituimos acá, despejamos de teta y tenemos que de teta es dx entre ρ. Esto lo vamos a llevar a esta expresión y va a ser L1 a ρ menos y por dx entre ρ, que es lo que obtenemos acá. Entonces, de esa forma, si multiplicamos esto por esto, el ρ se simplifica y me queda dx y después y sobre ρ por dx. L1 es la longitud deformada de la fibra o la línea EF. Entonces, de esa manera, al sustituir lo que es el radio por lo que obtuvimos de delta teta, entonces llegamos a esta expresión. Okay. Entonces, ahora, ¿cómo determino la deformación unitaria axial? De la siguiente manera. Sabemos que la definición de deformación unitaria es igual al cambio de longitud absoluta entre la longitud misma. Es un orden promedio de cambio. ¿Ok? ¿Y cómo lo mido? Yo sé que L1 es justo lo que cambió como tal y dx es lo que no cambió. Entonces, dx y L1 acá me dan la diferencia de ellas, me da el delta L. Lo divido entre L, que en este caso es de x, que es la longitud inicial. Ya obtengo pues un resultado de deformación unitaria. Entonces, tendríamos, haciendo aquí estas operaciones, L1 entre dx menos 1 igual a dx menos, sustituyendo L1 acá, pasando el dx como si fuera una expresión que divide, menos 1. Entonces, al multiplicar por esto se simplifica y me quedaría 1 menos y sobre p sobre ρ de x menos 1. Esto se elimina y por tanto mi ex es igual a menos y sobre ρ por dx. Ya, aquí se elimina también porque estaba en dx. Entonces, esto es muy importante. Miren, quiere decir de que la deformación que yo voy a tener unitaria en cada fibra de mi elemento a flexión va a ser primero proporcional a donde ella está ubicada respecto al eje neutro y va a ser inversamente proporcional al radio de curvatura o directamente proporcional a la curvatura misma. El menos es dado que donde nosotros tenemos curvatura positiva hay un acortamiento y donde hay bueno, esto es respecto al eje neutro, y donde tenemos una curvatura y nos movemos hacia abajo en y tenemos un acortamiento, y donde tenemos un movimiento hacia arriba de la y es negativo, tenemos un alargamiento. Aquí las fibras se alargan y aquí las fibras se comprimen. Ok, ¿para qué nos sirve eso? Nosotros ahora hemos
con esto establecido la parte geométrica de nuestro problema. O sea, hemos llevado hacia un resultado puramente geométrico de relacionar la curvatura de la viga flectada con la distancia a su eje neutro. Y ahora queda entonces tener en cuenta la parte de la elasticidad. ¿Cómo va eso? Entonces, mis esfuerzos normales van a ser representados, dado que X varía en proporción a la curvatura y el Y, quiere decir que cuando Y es igual a 0, la deformación es 0. Cuando, podemos graficar aquí, cuando Y es máximo en un extremo, la deformación unitaria es máxima. Y viceversa en el otro extremo. Y varía respecto a ese punto igual a 0. Aquí, dado que hay una fuerza de tensión y aquí de compresión, entonces mi deformación unitaria aquí va a ser positiva y mi esfuerzo obtenido podría ser esa deformación unitaria por el módulo de elasticidad, tanto en la fibra superior como en la fibra inferior. Entonces, sigma x igual a menos EX por E. Entonces ahora vamos a ver cómo poder establecer estas relaciones considerando las leyes de Hooke, o sea, considerando la elasticidad del sistema y seguir en nuestro establecimiento de nuestras expresiones. Entonces, si logran ver aquí, mi esfuerzo es igual a el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. La deformación unitaria desde el punto de vista geométrico es igual a K por Y. Entonces ahora nos quedaría seguir con la explicación y tener en cuenta algunos términos bastante útiles, como este caso de que la integral del esfuerzo sobre todo el área respecto al eje neutro es 0, quiere decir que eso está en equilibrio. Por tanto, el primer momento de área es 0. De esa manera yo puedo obtener el eje neutro donde está ubicado. Otro caso es que cuando establezco los momentos, el momento externo debe ser igual al momento que genera la fuerza diferencial, que es sigma y por delta A, y que está ubicado a una distancia de y. Entonces, la integración de esos momentos me permite tener el momento ya totalmente discreto. Hago las sustituciones respectivas de sigma y puedo ver de que mi momento está relacionado a una inercia. Entonces, y cuadrado es esta expresión de aquí, es la inercia. Y veo que tanto la curvatura como el módulo de elasticidad, para este caso, lo considero constante. Entonces, partiendo del hecho de que mi esfuerzo es proporcional a mi módulo de elasticidad, mi curvatura y mi distancia al eje neutro, sustituyendo aquí en esta expresión de equilibrio de momentos, llego a que estas expresiones yo las puedo sacar del integral, dado que son constantes, de acá, y la integral de y cuadrado de a es lo que se conoce como inercia. Entonces, el momento es igual a menos k, que es la curvatura, por e por la inercia. Sabemos que y es igual a este valor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, con esta expresión ha sido desarrollando, considero que cae 1 sobre ρ, que es mi curvatura, despejo esto, m, al otro lado. Entonces, ahora, la intención es, primero partimos del hecho de aquí, de que mi momento es igual a menos k por i. Luego, también volvemos a usar la expresión de sigma x, donde tenemos una dependencia directa con la curvatura. Y habíamos dicho acá que mi curvatura es este valor. Entonces ahora despejo estos términos y k me queda como que es igual a menos el esfuerzo entre e y e. Sustituyo esta expresión con esta expresión porque las curvaturas son las mismas
y llego a este valor de mi esfuerzo a flexión. Vean cómo el esfuerzo a flexión es independiente del módulo de elasticidad del elemento. Algunos datos aquí y factores importantes de la parte de las secciones geométricas: la inercia, el módulo de sección, el módulo de sección para este elemento circular, y que también se puede construir a través de I entre I o I entre C. Hagamos un ejercicio. Ya habíamos venido trabajando con esta viga, entonces ahora encontremos los esfuerzos a flexión que se van a generar en la parte de momento positivo y que varían respecto al eje neutro. ¿Okay? Por tanto, mantenemos el mismo ancho de viga, 50 centímetros, el mismo alto de viga, que son 80 centímetros. Ya habíamos calculado esta inercia, entonces primero el momento de la viga es WL cuadrado sobre 8, nos da 120 toneladas por metro. Tenemos nuestra inercia y ahora establecemos nuestro valor de esfuerzo. Entonces nuestro esfuerzo es igual a este momento por Y en centímetros de la inercia en centímetros a la cuarta. Esto hay que pasarlos a kilogramos y a centímetros y me da un esfuerzo de 225 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, el eje neutro de este elemento de viga, nosotros vamos a tener que los esfuerzos van a variar respecto al eje neutro y vamos a tener, como es momento positivo, vamos a tener tensión en la parte inferior y compresión aquí en la parte superior. El momento en la sección me da una distribución de esfuerzos que varía así a partir del eje neutro, y los esfuerzos máximos se dan aquí en esta zona. Entonces mi sigma negativo máximo es igual a 225 negativos kilogramos por centímetro cuadrado. Mi esfuerzos positivos igual a más 225 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, de esta manera, pues logramos finalizar ya nuestra flexión. Entonces, si hemos logrado ver, hemos estado estudiando los esfuerzos de corte, los esfuerzos axiales, el esfuerzo ahora de flexión. Seguiremos en el estudio de los esfuerzos. No sé si nos hace falta estudiar torsión. Para ya luego de terminar cada uno de los esfuerzos, estaremos en capacidad de poder resolver conceptos de esfuerzos combinados. Como por ejemplo, imaginemos que tenemos una barra en el espacio y esta barra en el espacio se encuentra empotrada en la pared y se le aplica algún sistema de fuerza R y algún sistema de momento M, y se nos pide en alguna sección circular aquí encontrar cuáles son los esfuerzos que se van a dar. ¿Ya? Entonces ahí vamos a llegar a eso una vez terminemos todos los conceptos de esfuerzos, para poder interpretar en esta barra los esfuerzos de flexión, los esfuerzos de cortante y los esfuerzos de tensión o compresión. Bueno, hasta aquí llegamos. Estamos ahí, ya saben, suscríbanse si no se han suscrito, por favor, denle a la campanita y también inviten a sus conocidos. Nos vemos.